hoy y la entregamos la próxima semana. Sí, por mí no hay problema, la vamos a revisar el día de hoy. Sale, les iba a pasar algunos videos de lo que íbamos a ver ya de termodinámica para esta semana cerrar. También les quiero mostrar el cronograma que subimos en la primera vez a Classroom para que vayamos viendo las fechas. O sea, vamos bien en fechas, no nos hemos atrasado en nada, pero si nos queda por ahí alguna actividad pendiente, pues tenemos que terminarla para que pueda ser evaluada, lógicamente, y que no les disminuya, ¿no?, esa evaluación. Si no la hicimos, pues no contaría, ¿no? Pero la idea es hacer todas para que pues vayamos en tiempo con la práctica que nos toca el día de hoy. Déjenme ver aquí cómo se presenta. Les voy a mostrar el archivo donde están precisamente las fechas, los temas y todo. Déjenme ver aquí, se presentar ahora. Y ahora les voy a presentar ahí en la pantalla, a ver si se ve el archivo de... ¿Ahí se ve? Sí, profe. Ok, ahí está más o menos, fíjense, en el lado izquierdo, dice semana 12, semana 13, semana 14, 15 y 16. Supuestamente el curso se programó para 16 semanas, que fue lo que nos indicaron en la escuela por parte de la dirección. Ah, profe, pero no se ve lo que está compartiendo. Se ve la pantalla de la videollamada, pero no déjenme ver entonces cómo se comparte aquí. Déjenme dejar de compartir. Presentar ahora. A ver, una pestaña. Registro de existencia, habilidad, grupo. Pues voy a ponerle toda la pantalla, a ver si por ahí se ve. Ahora déjenme ver si se puede ver. Ya puse toda la pantalla, a ver si ahora abro el archivo. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, profe. Ok, bueno, ya le voy entendiendo a esta parte. Entonces, bueno, ahí está lo que les decía. Los temas vienen por semana 12, 13, 14, 15 y 16. Este curso se había programado para 16 semanas. Ahorita estamos aquí en la parte de la semana, viene la fecha. Entonces estamos ahorita entre el 20, ya vamos terminando el 20, del 24 al 28. Es para la actividad de laboratorio que es sobre máquinas térmicas. Y en esta semana, pues tenemos que ver entonces la segunda ley de la termodinámica, máquinas térmicas, ciclo de Carnot, ciclo de Otto, que eso es lo que pide la actividad de laboratorio, es como una investigación, pero eso lo vamos a ver el día de mañana para que estemos un poquito adelante en cuanto a la actividad, y ya en la actividad pues ya podamos entregarla sin ningún problema, ¿sale? Pero si nos hace falta ver alguna práctica, que ahí están las prácticas anteriores. Está en la semana anterior, pues en la práctica 7, bueno, aquí 7 yo le puse, me parece que 9 o 8, el equivalente mecánico del calor. Y después de eso hablamos de la ley 0 de la termodinámica, que son las dos a lo mejor que nos quedan por ahí pendientes. Y luego ya viene la actividad del laboratorio, que es la investigación sobre máquinas térmicas. Y ya las dos que nos faltan para las siguientes semanas sería la práctica de movimiento ondulatorio, que esa es una práctica pues ya tiene, pues yo creo que muy poquitas cosas que mostrar, pero bueno, todos la vamos a realizar, no hay ningún problema, vamos a ver los conceptos, vamos a ver la parte práctica, y la última, que sería la práctica de sonido. Entonces ya en el tema de sonido, perdón, en la práctica de sonido, tenemos que ver precisamente las características del sonido, lo que les comentaba ayer, intensidad, tono, timbre, y las aplicaciones importantes en la medicina, o sea, qué aplicaciones del sonido podrían ustedes reconocer dentro del área médica. ¿Ustedes que son clínicos? Sí, profe. Bueno, entonces a lo mejor eso está más enfocado a
a esta área. Entonces, a lo mejor ahí me ayudan ustedes, porque yo no sé mucho de medicina ni de sus aplicaciones. Claro, conozco los aparatos, pero no sé cómo los usan, para qué los usan y todo eso. Entonces, pues ahí a lo mejor ustedes me podrían ayudar. Y luego ya viene la parte de la semana 16, que ahí tendríamos que hacer los exámenes de recuperación o los exámenes que vayamos a realizar para el tercer parcial, porque por ahí algunos de los compañeros de este grupo o de otro grupo han dicho que no hicieron el segundo parcial y que no lo han podido realizar por fallas que tienen a lo mejor en su casa o en el internet o en alguna forma. Entonces, en esta semana tendríamos que hacer esas evaluaciones pendientes y la evaluación correspondiente al tercer parcial. ¿Sale? Esa sería entonces la programación que tenemos que cubrir para poder terminar el contenido del programa para este curso de Física 2. ¿Sale? ¿Preguntas? No, profe. No, déjenme ver si me puedo cambiar de archivo o si tengo que dejar de compartir. Aquí sí no sé cómo funciona esto, como es toda la pantalla. Les voy a mostrar entonces el archivo de la práctica 9 de equivalente mecánico del calor para que lo vayamos haciendo. ¿En dónde está? Aquí está prácticas. Y la práctica 9, segundo parcial, es 4IM3. ¿Dónde está la 9? Equivalente mecánico del calor. Bueno, voy a abrir otra de otro grupo. Ahí se ve el nuevo archivo. Sí, profe. Ah, perfecto. Entonces ya así lo dejamos, ya nos vamos cambiando de archivo. Entonces, esta sería la práctica que nos falta. Tenemos el título equivalente mecánico del calor y en el marco teórico pues nos hablan de lo que es este concepto, la parte de dónde se inicia su aportación, quién lo hizo y todo lo demás. Y pues yo creo que lo vamos a ver pues directamente en algún video. Déjeme ver si lo tengo por aquí puesto. Profe, Sí. creo que le pusieron que hay alguien en sala de espera. Ah, es que ya no los veo aquí, ¿cómo los veo? Déjeme ver si minimizo esto. Ah, sí, ya lo vi. Ok, sí tengo que minimizar nada más para no salirme. Ok, y ahora vuelvo a compartir la pantalla. Déjenme abrir entonces el archivo de... No creo que aquí en esta práctica viene la 9. Un video. Para verlo y para de ahí salir. Inclusive esa ya la contestó el otro grupo. Pero bueno, vamos a volverlo a hacer nosotros y nada más confirmamos los datos para ir mostrando el video. Déjenme ver este video, a ver si se ve directamente en la pantalla también, para que veamos de qué trata. Ya se me olvidó de qué puse ahí. ¿Se ve ahí la pantalla con video? Sí. Ok. Sí, profe. Fíjense, el equivalente mecánico del calor habla precisamente de la equivalencia entre unidades de calor, que son las calorías, y las unidades de energía mecánica, que son los joules. Vamos a ver qué dice. Esa es la máquina que utilizó Joule. Es una serie como de aspas que se van a colocar dentro de un cilindro con agua. Ya que esté colocado, el dispositivo que utilizó Joule es como una balanza. Entonces va a llevar un eje vertical y de ese eje vertical se van a desplazar hacia arriba y hacia abajo dos cuerpos de un determinado peso. Cuando esos cuerpos se mueven hacia arriba y abajo, van a hacer que las aspas giren dentro del agua. Entonces vamos a tomar ahí la temperatura inicial del agua para ver qué temperatura tiene y después vamos a mover los cuerpos hacia arriba y hacia abajo un sinnúmero de veces. Vamos a ponerle unas 100 veces. Ahí está el mecanismo. Es como un juego de poleas y los cuerpos están colocados a los lados
de los soportes de ese dispositivo. Ahí está un cuerpo del lado derecho y otro idéntico en el lado izquierdo. Ahí está la manivela con el que se va a mover. Y ya una vez que se estén elevando, pues entonces se asegura el mecanismo para que ahora cuando bajen los cuerpos muevan las aspas que están dentro del agua. El movimiento continuo de esas aspas dentro del agua pues van a hacer que el agua incremente su temperatura después del número de veces en que yo mueva esas aspas. Entonces vamos a hacerlo un cierto número, y ya que nosotros consideremos que ya se incrementó la temperatura del agua, pues vamos a tomar la temperatura para ver en cuánto cambió. Ahí está nuevamente la lectura. Y entonces ahí me dice, conocida es la masa del agua, el cambio de la temperatura, la masa de cada cuerpo y la altura de donde caen, pues se puede encontrar pues la equivalencia, que es lo que conocemos nosotros como equivalente mecánico del calor. Uy, me ganó. Déjenme regresarme un poquito. Entonces, en la parte final, ahí lo vamos a detener un poquito para explicarles esa parte. Por aquí estaba. Entonces ahí dice que conocidas ya con esos datos, la masa y la altura y todo eso, y la variación o el cambio de la temperatura del agua, dice, podemos nosotros encontrar pues la cantidad de energía mecánica que nosotros utilizamos para que ese cambio de temperatura pues se observe. Y entonces ya con esto, pues ya podemos nosotros entrar a nuestra parte práctica. En el laboratorio, como se los voy a presentar, el maestro o los maestros que hicieron la práctica nos van a mostrar déjenme ver esta de qué es. Bueno, era para la práctica de hoy. Esta es la máquina de vapor, la máquina de James Watt, que fue el que la hizo, pero bueno, déjenme cerrar esto, no nos va a servir. Y era de una máquina térmica, esto era lo que les iba a mostrar hoy, pero bueno, lo dejamos para después, no hay problema. Ok, entonces déjenme quitar esto. Y ahora voy a mostrarles el video que grabaron los maestros en la parte de laboratorio, para que de ese experimento tomemos los datos y con esos datos podamos hacer nuestro cálculo en la actividad que nos pide la práctica 9. Entonces déjenme ver aquí, prácticas grabadas. Y aquí está calor y temperatura, y hablamos del equivalente mecánico del calor. Entonces ahora déjenme compartirles la pantalla para que veamos ahí el experimento. Es muy rápido, así que podemos tener una pluma y una hoja ahí a la mano para anotar los valores, y con esos valores pues vamos a poder realizar los cálculos que nos pide para poder determinar el equivalente mecánico del calor. Así como lo hizo la persona del video, lo vamos a hacer nosotros, pero con un tubo de cartón o de plástico, que es lo que hicieron los maestros, para que podamos hacer que se muevan una cierta cantidad de cuerpos y que nosotros podamos déjenme ver dónde quedó. Ahí está, ahí se ve la pantalla. Sí, profesor. Ok, el video también está abriendo. A ver si hay algún problema, me avisan, por favor. No tiene audio, así que lo voy a ir explicando también. Ahí está, la práctica se llama equivalente mecánico, porque puede ser de calor a trabajo mecánico o de trabajo mecánico a calor, por eso no le ponen alguna especificación. Ahí está. Vamos a utilizar una serie de municiones que son como bolitas metálicas que utilizamos, por ejemplo, en las ruedas de las motocicletas, en las bicicletas o
en alguna maquinaria como los motores para que los ejes giren sin mucha fricción, se utilizan esas bolitas y los dispositivos que las utilizan son como anillos y dentro de esos anillos van las bolitas para evitar la fricción. Entonces también le llaman cojinetes o rodamientos. Entonces esa parte es donde se utilizan estas bolitas. Nosotros las compramos para que pudiéramos hacer la práctica en la escuela y el maestro ahorita las va a pesar para ver qué masa necesitamos, porque ya ven que el experimento dice que ya conocida la masa, la altura de donde se van a dejar caer y el cambio de temperatura, ya podemos nosotros realizar el cálculo del equivalente mecánico del calor. Entonces, en esta parte hacen la determinación de la masa, y estas son 250 gramos, para que no afecte la medición el peso del vaso, pues ahí el maestro pues, lo pesa directamente en la balanza. La temperatura inicial que registró el termómetro en esos balines ya no es en el agua, sino ahora en los cuerpos que voy a mover. Ahí estaría el maestro moviéndolo. Y dice que el metro tiene 1 metro de longitud y le damos 100 vueltas. O sea, así de manera más pausada. 1, 2, 3, 4, hasta que lleguemos al total de 100 vueltas. Y ya que tengamos nosotros la temperatura inicial y después del movimiento la temperatura final, entonces ya podríamos nosotros determinar el equivalente mecánico del calor y ahí regresaríamos nosotros a la parte del instructivo. Ahí está la temperatura final, fue de 20 grados centígrados. Entonces, si anotaron la temperatura inicial, pues ya tendríamos nosotros los datos de todo el experimento. Ahí pusieron una hoja para que se alcance a ver la columna de mercurio en el termómetro, para que pues tengamos una idea de la temperatura, aunque no se ve muy claramente, pero pues vamos a creerles, ahí nos dijeron que son 20. La temperatura inicial, ¿anotaron de cuánto fue? 18. Ok, vamos a ver, entonces voy a cerrar esta parte y voy a compartirles entonces el archivo de la práctica para empezar a ver los cálculos y las indicaciones que nos da el instructivo para esta actividad de laboratorio. Entonces déjenme buscar aquí la práctica. Aquí está. Ok. Ahí va. Entonces voy a mostrarles el instructivo de la práctica. Y ya está ahí el instructivo. ¿Se ve bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, las competencias y todo eso, pues lo pueden ustedes si quieren leer ya con calma, pero básicamente la competencia, de acuérdense, es dependiendo del tema. Hay temas que quieren o requieren de 2 competencias, entonces le pueden poner la competencia 1, la competencia 2, o si los resultados de aprendizaje son más de 1, pues le pueden poner el resultado de aprendizaje 2 y el resultado de aprendizaje 3. Aquí nada más es una competencia y un resultado de aprendizaje, y en la competencia, pues dice que podemos con esto resolver problemas relacionados con el calor y el trabajo, aplicando sus propiedades, la relación de variables y leyes en situaciones pues, de nuestra vida cotidiana. O sea, yo lo puedo aplicar y en diversas situaciones esto es muy útil. Cuando yo tengo, por ejemplo, que realizar alguna perforación, hace algunos años me tocó en la escuela instalar las primeras conexiones de Internet. Estaba yo en la parte de informática y pues me tocó esa actividad y los trabajos los hicieron empresas, ¿no? Que contrató el Politécnico, pero pues nosotros teníamos que irles indicando cómo queríamos que se hiciera. Entonces cuando en los salones, en los edificios se tuvo que perforar para meter precisamente los cables que van a los laboratorios para que tengamos la pantalla conectada con un cable de internet o que tengamos nosotros la conexión inalámbrica en algunas zonas de la escuela. Entonces, cuando perforaban las paredes de la escuela, los señores me decían, ay, profe, dice, pues es que está muy dura la pared, es un material que, pues como es de hace 50 años, yo creo que pues estaba pensado para que no haga. Le digo, pues sí, efectivamente, aquí se hicieron las cosas de esa manera para que no estuviéramos que invirtiendo a componer las paredes y los pisos y todo eso. Digo, algunos salones no tienen piso, tienen cemento para que pues, no se gaste en ese tipo de cosas, ¿no? Dice, pero es que con el material tan duro, cuando queremos perforar con el taladro,
el taladro se calienta, es decir, la parte metálica que perfora, dice, se pone roja y se rompe. Le digo, ¿cómo cree? Dice, sí, venga a ver, inclusive ya fui a ver y sí, efectivamente las rocas se rompían. Entonces tuvimos que buscar algún otro mecanismo para que se pudiera perforar, y esa es precisamente la parte pues relacionada con nuestra experiencia en la vida cotidiana. Esta parte de la equivalencia de calor y de trabajo mecánico, pues se puede aprovechar. Yo podría meter a lo mejor un taladro que pudiera funcionar dentro del agua, y ya dentro del agua el taladro pues no se calentaría. El agua se encargaría de enfriar ese dispositivo para que la broca no se caliente y no se rompa. Y ya el resultado del aprendizaje, dice, demuestra las leyes de la termodinámica mediante la construcción de prototipos de manera experimental. El prototipo que vimos en el video es un prototipo que hicieron los profesores. Este dispositivo se utiliza ya de hace muchísimo tiempo, porque pues, los maestros que estuvieron antes que nosotros pues eran profesores como dicen, de física, eran físico-matemáticos y todo eso. El Poli era muy, no sé, muy reconocido en la parte de sus aprendizajes, de sus alumnos, porque eran, pues yo creo que de los mejores maestros que habían. Ahora ya somos maestros improvisados, que ya a veces ni sabemos de física, pero bueno, le hacemos la lucha, nos preparamos y tratamos de dar lo mejor que tenemos. Pero tenemos lógicamente que leer, que prepararnos y darles a lo mejor alguna referencia en cuanto a lo que vamos a comentarles. Entonces, en esta parte de la termodinámica, pues hablamos precisamente de lo que vimos en el video, o sea, el calor y la energía mecánica, pues en cuanto a su existencia, dice que desde 1842, aunque la máquina de vapor se inventó antes, dice, pero este señor Julius Meyer planteó que el calor y el trabajo mecánico eran equivalentes y que uno se podía transformar en el otro. O sea, el calor en trabajo y el trabajo en calor. Sin embargo, la conexión entre estas dos formas de energía, dice, pues la obtuvo experimentalmente de forma concluyente en 1843 James Prescott Joule, que es el video que les acabo de mostrar, cómo era el experimento o la forma en que Joule demostró precisamente esa equivalencia. Dice, ya que logró establecer unidades de energía mecánica que equivalen a la unidad de energía de calor. Y la equivalencia que obtuvo, pues fue que una caloría era igual a 4.186 joules. Ese es el equivalente mecánico del calor que ya habíamos visto en la parte teórica, ya en los inicios del tema de calor. Y dice ahora, debido a los antecedentes, este factor de conversión se conoce como equivalente mecánico del calor. Este resultado, dice, pues, manifestó que el calor es una forma de energía y que un trabajo mecánico puede producir calor. Los conceptos de Joule y el concepto de caloría son dos unidades de expresión para dos formas de energía, trabajo mecánico y calor. Por lo tanto, si son equivalentes, yo puedo poner una ecuación donde aparezca el concepto de energía, y ahí me pusieron la energía potencial. Si se acuerdan de Física 1, la energía potencial, la energía cinética, el trabajo mecánico, son las formas de energía mecánica que vimos en ese curso. Entonces, si yo hablo de un cuerpo que cae de una cierta altura, o de balines que se están moviendo dentro de un tubo para que también caigan desde una cierta altura, pues de lo que puedo hablar es de la energía potencial, que es lo que a lo mejor puedo determinar de manera mucho más fácil. Y la energía potencial es el producto de la masa por la gravedad y por la altura. Inclusive, adelantándome, esta masa por gravedad es el peso. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo que se va elevando, pues estoy actuando en contra de la gravedad. La gravedad produce sobre la masa de un cuerpo lo que se conoce como peso. Entonces, para que yo pueda levantar el peso de 10 newtons, pues tengo que aplicar una fuerza de 10 newtons hacia arriba, por lo menos, para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Si yo le aplico una fuerza mayor al peso, el cuerpo se va a mover más rápido y se va a acelerar, va a presentar una aceleración. Pero si hablamos de velocidad constante, con eso me conformo, ¿sale? Entonces, la energía mecánica, mg por h, pues debe de ser igual a la energía calorífica. Y como ya habíamos visto, el calor Q era igual a la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. La delta T famosa que vamos a trabajar ahorita como la temperatura final menos la inicial en el experimento. Y luego ya está la parte de la calorimetría.
Y en la calorimetría, pues lo que utilizamos para medir esa transferencia o ese flujo de calor, pues es el calorímetro. Y el calorímetro, que también vamos a ver en esta parte siguiente, dice, es un instrumento que se utiliza para medir el calor que intercambian dos cuerpos cuando están lógicamente en contacto uno con el otro. Generalmente el calorímetro lo que tiene son dos vasos, como si fuera un termo, una hielera o algo que nos permita conservar una cierta sustancia a una temperatura pues diferente a la del exterior. Entonces en ese calorímetro yo tengo un vaso interno, un vaso más chiquito que tiene una masa, y dentro de ese calorímetro voy a colocar una cierta cantidad de agua que debo de determinar previamente. Y ya que tengo el calorímetro preparado, porque debe tener una tapa, un termómetro, un agitador, entonces ya que tengo todo preparado, caliento un cuerpo metálico por separado dentro de una olla de agua hirviendo o en una estufa, en una parrilla, para que ese cuerpo adquiera energía calorífica y que tenga una temperatura pues de 90 o de 100 grados, si se pudiera. Ya que tengo esa temperatura en ese cuerpo metálico, lo que hago es meterlo al calorímetro y dejar que el calor fluya entre esos cuerpos como un sistema termodinámico que no depende del efecto del medio ambiente. Entonces ahí se va a mantener, ya sea tibio, caliente, frío, como yo lo quiera, ahí va a estar. Pero todos los cuerpos dentro del calorímetro van a tener todos una temperatura final. A esa temperatura final la conocemos como temperatura de equilibrio. Y eso es lo que dice ahí la parte de calorimetría. Entonces dice que ya en el calorímetro pues aplicamos nosotros, como ya lo conocemos, el principio de la conservación de la energía y el concepto de equilibrio térmico. Dice, el calor liberado por los cuerpos que se enfrían es igual al calor total absorbido por los cuerpos que se calientan. Lo que habíamos dicho, el calor cedido es negativo, el calor ganado es positivo. Si yo lo sumo, finalmente pues me van a dar el calor total o me van a dar una equivalencia entre uno y otro, y podríamos decir que una resta de dos valores iguales pues me daría 0. Ahí estaría más o menos el concepto teórico. Y ahora el marco teórico de la práctica nos habla de lo que es el trabajo mecánico, el trabajo en general, el calor, como ya lo habíamos definido en los temas anteriores, las unidades de calor, caloría, joule, BTU, lo que ya vimos de capacidad calorífica, calor específico, calor latente también, y los cambios de estado, que ya vimos que los sólidos pasan a líquido, de líquido a vapor, o de sólido podemos llevarlos directamente a gas. Esa sería la parte del marco teórico, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, entonces ya en la parte experimental tenemos nosotros ya la actividad 1, que es precisamente el equivalente mecánico del calor. Entonces dice ahora, con lo que vimos en el video, dice coloca 250 gramos de municiones de plomo dentro de un tubo. Y el tubo puede ser de cartón, de plástico, de lo que yo pueda utilizar. No me convendría usar un tubo metálico, porque los balines al calentarse, pues también calentarían al tubo, porque el metal es buen conductor del calor. Entonces me conviene que yo en el tubo, en el experimento, utilice un material que no sea conductor del calor, o que sea mal conductor del calor. Puede ser si tengo algún tubo de madera, o algún tubo de vidrio, o algo que me permita que el calor no se pierda, pues también lo podría utilizar. Entonces dice ahora, mide la temperatura de las municiones como temperatura inicial y voltea el tubo de un extremo a otro 100 veces de forma continua, permitiendo que las municiones caigan dentro del tubo desde una altura pues ya conocida, que es la longitud del tubo. Dice en cada una de las vueltas. Dice al término de las 100 veces, o sea, lo vamos a voltear 100 veces. Dice, mide nuevamente la temperatura de las municiones. Registra los datos en la tabla correspondiente. Ok, ahí está mi tabla. El tipo de material, pues no es no nos los mencionan ahí, pero parece que dice que es hierro, aunque se veían muy brillantes. Pero bueno, vamos a ponerle hierro. ¿Alguien anotó los datos del video? ¿No? ¿Nada? Sí, profe. Entonces, ¿es hierro? ¿Estamos en lo correcto? Sí. Sí, profe. Ok, sale, entonces ponemos ahí tipo de material, hierro, porque en la práctica decía que era plomo.
Entonces le ponemos que no es plomo, es hierro. Y la masa de las municiones en gramos son 250 gramos. Si lo convierto a kilogramos, ¿cuánto me daría? ¿Cómo lo convierto? 0.25. 0.25 kilogramos o 0.250 para que yo me dé idea de qué hice. Ese valor de 250 lo tenemos que dividir entre 1000 para hacer la conversión. Y luego dice la temperatura inicial y la temperatura final del experimento. La temperatura inicial de 18 y la temperatura final de 20 grados. ¿Sale? Ahora, ya en la parte final de los datos, dice que yo ponga el calor específico de las municiones, o sea, del material que yo estoy utilizando en esta parte. Si hubiera utilizado agua, pues pondría el calor específico del agua. Si hubiera utilizado aluminio, acero, bronce, cobre, tendría que poner el calor específico ahí de lo que sería el material utilizado. Para el hierro, los muchachos me dijeron que el calor específico era de 0.113. No sé si alguien por ahí me hiciera favor de checarlo así rápido para ver si no, pues cambiamos el dato en caso de que esté incorrecto y pues procederíamos ya con esos datos a hacer los cálculos. En la primera parte, pues en la primera columna, dice determina la energía potencial. Y entonces la ecuación que comentábamos, energía potencial es igual a masa por gravedad por altura y se va a expresar en joules. Entonces, si yo hablo del joule, el joule generalmente se obtiene de multiplicar newton por metro. O sea, el joule es como la unidad en que se mide el trabajo mecánico. El trabajo mecánico es fuerza por distancia. La fuerza es newton y la distancia es metro. Pero el newton, como peso, es el producto de la masa por la gravedad. Para que me dé newton, la masa debe de estar expresada en kilogramos, porque la gravedad está en 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y la altura también debe estar expresada en metros, para que todas las unidades estén dentro del sistema internacional. Entonces, cuando yo hago el cálculo de la energía potencial, pues tomo la masa en kilogramos, que tiene la tabla. Entonces ahí pongo la energía potencial, dice que es masa, pues pongo los 0.25 kilogramos, la gravedad es 9.81, yo le puse 9.8, pero ahí le podemos poner 9.81 y me dan el resultado. Y luego le ponemos 100 metros. ¿Este dato de dónde salió? Porque no lo menciona la tabla. ¿De dónde saldría este valor de 100 metros? ¿La longitud del tubo? La longitud del tubo, exactamente. El tubo mide 1 metro, pero como se mueve 100 veces, es como si los balines recorrieran 100 metros de recorrido. Entonces ahí tenemos una altura de 100 metros. Haciendo la operación de todos estos datos, pues me da que la energía potencial lo hacemos con 9.8, con 9.81. Ustedes nomás me indican para cambiar los resultados si es necesario. ¿Con qué valor lo trabajamos? 9.81. Aquí entonces lo vamos a poner 9.81 y ahora hacemos la operación para que me dé el resultado. Ya con ese punto decimal van a ver cómo cambia. Cambia muy poco, pero va a cambiar. Da 245.25. Ahí está, ok. Fíjese bien la pequeña diferencia, pero sí, no es un resultado idéntico al que tenía. Ok, ahí está. La energía potencial y la unidad pues serían joules. Una J mayúscula, que es lo que representa al joule. Ok, ya tengo la energía mecánica. Ahora lo que voy a calcular es la energía calorífica, el calor Q, con la ecuación masa por calor específico por delta T. Y esto como unidad va a tener expresado pues, en calorías. Ahora tengo ya la masa. Aquí, ¿qué unidad le daría yo a la masa en esta parte? ¿Qué es una caloría? ¿Se acuerdan? ¿Es el calor suministrado a un cuerpo para que eleve su temperatura a 1 grado? Ajá, un cuerpo cualquiera, o tiene que tener alguna masa específica. Bueno, una unidad de masa. A una unidad de masa, pero la masa la puedo medir en gramos o en kilogramos. ¿Cuál prefieren para la caloría? ¿Los gramos? Los gramos, exactamente. Acuérdense, la caloría es la cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de masa. Ahí, entonces, la unidad de masa debe de ser gramo. Entonces, tomo en la tabla
el valor que está expresando en gramos, 250. Ahora por el calor específico. ¿Sí investigaron el calor específico del hierro? Sí, Para Sí, está poner bien. ¿Está bien o está mal? No, Sí, porque sí está bien. ¿Sí está bien? Entonces dejamos el punto 113 y ahora lo multiplicamos por la delta de temperatura. ¿Cuánto valdría mi delta de temperatura? ¿Cuál es la final? ¿Cuál es la inicial? 2. 2, exactamente. Entonces 20 menos 18 me da 2. Y haciendo toda la multiplicación, ¿qué cantidad de calor obtendríamos? Ok, entonces ahí el resultado es correcto. Y la unidad en que se expresa el calor, ahí sería la caloría. Entonces la equivalencia mecánica que voy a obtener para una caloría es lo que obtuvo Joule como equivalente mecánico del calor. No habla de kilocalorías, no trabajamos en gramos en calor, sino que trabajamos en gramos para que me dé precisamente la equivalencia de una unidad de energía calorífica con la unidad de energía mecánica. Y ahora dice, ya en la última columna, dice, utiliza la siguiente ecuación y compara tu resultado con el obtenido por Joule. Ya vimos que el que obtuvo Joule es 4.186 y para obtener ese equivalente mecánico, que es esta EM, voy a dividir la energía potencial sobre la energía calorífica. Entonces, en la parte de energía mecánica, tengo 245.25 joules, y eso lo divido entre los 56.5 calorías que me dio el valor de Q. Es 4.34. Exacto. Cambia un poquito, pero sigue siendo muy, muy parecido. Entonces, la unidad ahí me quedaría, que sería Joule sobre caloría, porque el equivalente mecánico es un número. Pero ahí yo voy a jugar con las unidades dependiendo de cómo me convenga. Entonces, ahí está, las unidades serían Joule sobre caloría. Ese sería el equivalente mecánico. ¿Cuál era el equivalente mecánico que obtuvo Joule? ¿Qué valor tenía? 4.18. 4.18. Ok, vamos a quedarnos con el 4.18. Sale. Ahora vamos con el cuestionario, porque ahí nos van a preguntar esa parte. Dice, ¿cuántos minutos le tomó lograr cuántos minutos les tomó lograr la temperatura máxima? Pues no tuvimos una temperatura así que digamos qué valor, ¿no? Qué tan alto. Pero pues, el tiempo va a ser en función al movimiento que realizamos para ir volteando el tubo. Así como se veía en el video, pues el maestro iba muy pausado, muy calmado, y podríamos considerar que cada vuelta era cada segundo. 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, y si le dio 100 vueltas, ¿cuántos minutos le habrá tomado? ¿Cuántos segundos serían primero? 100. 100. Ahora, 100 segundos en minutos, ¿cuánto me daría? 1 minuto 40 segundos. 1 minuto, 40 segundos. Perfecto, ahí está. Esa es la conversión que me pide ahí la pregunta para poder expresarlo en minutos. Ya está. Dice, al voltear el tubo 100 veces, explica en qué se convierte la pérdida de energía potencial cuando van cayendo las municiones. O sea, cuando yo tengo un cuerpo, me subo a la azotea de mi casa y ahí estoy parado, pues yo tuve que realizar un trabajo para poder subir y llevar mi cuerpo hasta esa altura. O sea, yo llevo una caja cargando, pues voy a tener que subir la caja con un determinado peso hasta esa altura. Entonces el trabajo que yo realicé para subirla se convierte allá arriba en energía potencial. Energía potencial es energía de posición. Si no lo llevo hasta arriba, si nada más lo llevo al primer piso y les digo, ¿sabe qué? Ya está ahí arriba. Ya me lo van a creer, ¿no? Pero no está ahí arriba. Si es a 1 metro, pues la energía potencial sería muy pequeña. Si es a 10 metros, pues también sería muy pequeña. Si es a 50, ya sería un poquito mayor. Y si es a 100, pues tendría el valor máximo. Ahora, si yo suelto el cuerpo de allá arriba, ¿cómo va cambiando su energía potencial para cuando el cuerpo llega al piso? O como dice ahí en la pregunta, cuando van cayendo las municiones. ¿Qué pasa con la energía potencial? ¿En qué se convierte?
En energía cinética. Exactamente. Ahora la energía de posición se convierte en energía de movimiento. Perfecto. Ahora dice con la pregunta 3, ¿qué sucede con la temperatura de las municiones? ¿Cambia? ¿No cambia? ¿Se mantiene constante? Se eleva 2 grados. ¿Se va incrementando o se eleva a 2 grados, que fue la temperatura final? Perfecto, ahí está. Ahora dice, explica de dónde provino o de dónde proviene el cambio de la temperatura. ¿Qué lo causó? El movimiento. El movimiento, pero ¿qué más aparte del movimiento? Como hay una gran cantidad de balines, ¿qué pasa entre ellos? Fricción. La fricción, exactamente. Si yo no sé, fuera muy aventurado, pues yo me podría bajar de la azotea de un edificio por medio de un tubo que esté, pues, lógicamente en el muro, que esté vertical, como los bomberos, ¿no? Que se van a una emergencia y si están arriba, pues por un orificio que está en el piso, por ahí hay un tubo y por ahí se dejan caer. Si yo lo hiciera en un edificio como el de la escuela y estuviera un tubo metálico ahí, ¿qué creen que pasaría con mis manos cuando yo me deje caer por ahí? O cuando hacen esa, ¿cómo le llaman? De rappel. Sí, aparte de que tiene mucha irregularidad o alguna imperfección, ¿qué pasaría aparte de eso? ¿Qué me sucedería en las manos? Pues el calor aumenta y te quemas. Exacto, me quema las manos. Y por eso muchos que hacen rappel o se van en una cuerda de los helicópteros, bajan, siempre llevan guantes en las manos, porque esa fricción con la cuerda nos quema las manos. Es una cantidad de calor a veces que uno no lo puede creer, pero sí es muy elevada. Eso sería lo que pues, sucede con las municiones. La fricción hace que la temperatura se incremente. Entonces ahora ahí explica de dónde viene la temperatura, pues del rozamiento, de la fricción entre los mismos balines que estamos haciendo que se desplacen. ¿Qué relación existe entre voltear el tubo y el cambio en la temperatura de las municiones? ¿Por qué veces? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 50? ¿Qué relación hay? Inversa, cuadrática, directa, lineal. ¿Cuál relación? Ya vimos las relaciones en figura 1. ¿Qué relación hay entre esas variables? El número de veces que yo volteé el tubo y la temperatura. A mayor número de veces que yo volteé el tubo, lo hice 100, y si lo hubiera hecho 500... ¿Hubiera aumentado más? Exacto. Entonces, ¿qué relación hay entre el número de vueltas que dieron las municiones y la temperatura? ¿Inversa? ¿Directa? Directa. Directa, exactamente. Si incremento el número de veces, pues la temperatura también se incrementa, que esa es la relación directa simple. Perfecto. Ahora viene la pregunta 6, a ver si se acuerdan. Determina el error por ciento del equivalente mecánico del calor obtenido experimentalmente. ¿Qué es el error por ciento? ¿Se acuerdan? Hay 3 errores que vimos en Física 1. El error absoluto, el error relativo y el error porcentual. ¿Cómo se calcula cada uno de ellos? Para yo poner nada más la expresión para el error porcentual. Creo que era el valor obtenido menos el experimental por 100, ¿no? Exacto. Ese sería el error absoluto nada más. Todavía no va el por cien, porque del error absoluto yo calculo después el relativo. Y el relativo es esa misma resta de valores que me dijiste entre el valor aceptado o el valor experimental. No es cierto, el valor aceptado es el valor que debimos de haber obtenido. El valor experimental es el valor obtenido. Entonces, el error absoluto es valor obtenido menos valor aceptado. El valor aceptado para mí, ¿cuál sería en este experimento? ¿Cuál debí de haber obtenido? 4.18. Ese es mi valor aceptado.
Como no lo obtuve, yo obtuve un valor de 4.34. Ese es mi valor obtenido. Entonces, valor obtenido menos valor aceptado, 4.34 menos 4.18, ese me daría el error absoluto. Y si ese error absoluto lo divido otra vez entre el valor aceptado, que sería 4.18, me daría el error relativo. Y el error relativo por 100, ahora sí me daría el error porcentual. Esa es la parte matemática que vamos a realizar en esta parte. Entonces ahí se los hice por partes, porque ya lo hicimos con el otro grupo, pensé que ya lo habíamos hecho con ustedes también, pero perdón. Error absoluto, valor obtenido menos aceptado, ahí está la diferencia. Yo le puse 186, háganlo ustedes con 418 si quieren, para que me den el resultado ya final de esa diferencia. Luego lo dividimos entre valor aceptado otra vez con el punto 18, y luego lo que me dé, pues lo multiplicamos por 100 para que ya me dé el valor del error porcentual. Le quitamos el 6 y me queda 4.18. Aquí también le quitamos el 6 y me queda 4.18. Ahora corrijan los resultados. Profe, en el error absoluto es 0.16 porque nosotros ocupamos 4.34 en lugar de... Ah, sí, cierto, ok, perfecto, 4.34, sí se me había olvidado. Este era el resultado anterior, 4.34, 4.86 y 1. ¿Qué? ¿Punto 1 qué? Punto 16. Punto 16, ahí está. Entonces cambiamos este punto 16 acá también y ahora lo dividimos otra vez entre 4.18. Punto 0.38. Ahí está. Ese sería entonces mi error relativo. Y ahora, si quiero el error porcentual, ya nada más multiplico ese punto 0.38 por 100. Y me daría 3.8%. Ahí está. Ese sería el error porcentual que me pide la actividad en la última pregunta, en la pregunta 6. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces déjenme terminar esto, lo voy a guardar con el nombre de su grupo por si hay alguna diferencia con los demás para que no me confundan los resultados. Aquí lo vamos a guardar y lo vamos a poner como 4IM3. Ahí está. Ok, dejamos de compartir esto y vamos a ver entonces ahora la siguiente práctica, que es también una práctica muy sencilla, y ya lo comentamos ahorita en esta, que es el calorímetro. Y ahí se aplica lo que es el concepto de equilibrio térmico, o también conocido también como ley cero de la termodinámica. Entonces dejamos de compartir Ay, me quedaba uno pendiente ahí de admitir, no me olvidó. Ok, ahí están. Entonces ahora, déjenme ver qué práctica tengo aquí abierta. La práctica 9 ya la cerramos, me queda el cronograma también ya lo vimos, se lo cerramos. Y la práctica número 10 es la que vamos a compartirles ahorita para que vayamos viendo. No sé si hicimos alguna parte de la práctica o si no hemos hecho también absolutamente nada, pero si ya lo hicimos no importa, lo vamos a revisar, nada más para validar que los resultados que tengamos ahí pues coincidan con lo que ya hicimos, porque pues a veces la práctica viene en blanco y si utilizamos otros valores, pues tenemos ahí resultados diferentes. Entonces déjenme mostrarles la práctica número 10. ¿Sí, ahí se ve? Sí. Ok, entonces dice la práctica 10, nos habla de la ley cero de la termodinámica. La termodinámica tiene leyes que rigen su funcionamiento, su principio y toda la aplicación que tiene ya en la vida. Pero lógicamente pues el sistema termodinámico, como lo vamos a ver, es una caja negra como en los aviones o es una casa en una colonia determinada que no sabemos qué hay en la casa, cuántas personas viven y a qué se dedican. Es una caja negra o una caja cualquiera y lo que entre a ese sistema pues va a transformarse en algo útil, algo diferente a lo que teníamos de entrar. Si hablamos de la termodinámica, ahí pondríamos calor y lo que obtendríamos sería trabajo mecánico. Pero en la ley cero,
hablamos del equilibrio. Y puede ser interpretado de dos maneras. El equilibrio térmico, que como ya habíamos dicho, tengo dos cuerpos de diferente temperatura. Si ahorita que ya me está dando el sol aquí de manera directa por la ventana, como el sol se va moviendo en cada uno de los equinoccios, entonces primero el sol estaba de este lado y ni me preocupaba, ¿no? Porque me daba toda la sombra de la pared, pero ahora está del otro lado, entonces ahora me da todo el sol de frente. Pero bueno, independientemente de esto, entonces lo que vamos a ver en la parte de la termodinámica es el punto inicial. Cuando una máquina pues se construye, por ejemplo, los motores de coches y todo eso, pues los hacen, pero no saben cómo va a funcionar. Ya están ahí en el coche está parado y pues todo está en reposo, todo está en equilibrio. Ya cuando empiecen a funcionar, entonces ahí ya se va a ver qué pasa con el motor, se calienta, no se calienta, funciona bien, se para, se detiene, lo que sea, pero ya se va a ver en el funcionamiento. Entonces la ley cero me habla precisamente de esa condición inicial, lo que es el equilibrio térmico, cuando todos los cuerpos que están interactuando están todos a la misma temperatura, o en el caso del sistema termodinámico, si vamos a transformar calor en energía mecánica, vamos a partir del reposo, o sea, cuando el sistema no está transformando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tiene energía de entrada, lógicamente no vamos a tener energía de salida. A eso se refiere la ley cero de la termodinámica. Y ahí en la parte teórica, pues en esta parte, como es un poco complejo este concepto, nos introducen con una breve lectura. Y ahí dice la termodinámica. Dice, generalmente al estudiar un sistema es como un conjunto de cosas que van a funcionar de manera conjunta para hacer algún producto. La escuela, por ejemplo, la escuela como vocacional 6, pues es un conjunto de edificios, de laboratorios, de autoridades, de administrativos, de profesores, de alumnos, de mobiliario, de trabajadores de limpieza, de campos deportivos. Todo ese es un sistema. Entonces dice ahí, generalmente al estudiar un sistema, cualquiera, la energía interna del mismo no es más que la energía total que existe en el interior del sistema. Es decir, si yo tengo 10 personas ahí y no hacen nada, pues están sentados y esa energía que tiene cada uno, pues sería la energía interna que yo tendría disponible para que si alguien me dice, ¿sabes qué? Quiero que me ayuden a subir, no sé, 1000 ladrillos a un determinado edificio. Pues ahora muchachos, váyanse y háganlo, ¿no? Entonces ya tienen ahí la energía interna disponible para poder hacer ese trabajo. Entonces, a eso se refiere el sistema cuando habla de su energía interna. Dice, cuando pasa de un estado inicial a un estado final, dice, intercambia energía con su entorno. Ya puede ser que absorba calor del medio ambiente, como ahorita ya estoy sudando, estoy absorbiendo calor del sol, o que cuando haga frío, pues mi cuerpo al estar a una temperatura mayor, pues voy a ceder calor hacia el medio ambiente, que es más frío, y voy a tener yo un poquito de la sensación de que hace frío. Ese sería el concepto de esta parte. Y dice ahora, en general, si un sistema absorbe una cantidad de calor Q y realiza un trabajo W, el principio de conservación de la energía en que se basa este concepto, dice, permite concluir que su energía interna sufrirá una variación delta U, perdón. La energía interna siempre se representa con una U. Y si hablo de un cambio, de una variación, le voy a poner una delta U, que es lo que nos menciona la primera ley de la termodinámica. Y entonces, esa ecuación de la primera ley me diría que delta U, pues va a ser lo que absorba el sistema de la energía de entrada, menos la energía utilizada para realizar el trabajo. Esa es la primera ley de la termodinámica. Y dentro de esta ley, pues, hablamos de procesos que ya vimos, el adiabático, el isocórico, el isotérmico, etcétera, etcétera. Dice, antiguamente se conocía que el calor podía producir vapor, el cual era capaz de generar trabajo, lo cual fue empleado para construir dispositivos llamados ahora máquinas térmicas, que es lo que vamos a ver en la segunda ley. Dice, esas máquinas térmicas transforman el calor que se les dé como energía de entrada en trabajo mecánico. A partir de lo cual, la segunda ley de la termodinámica tiene un enunciado que habla claramente de esa transformación. Dice, es imposible construir una máquina térmica que al operar en un ciclo es cuando yo empiezo a moverme, si voy a la escuela y salgo a recorrer toda la escuela y llego a mi lugar ahí a física, ese es un ciclo. O si yo hago una onda,
¿sí? De un punto hacia arriba y vuelvo a regresar al punto inicial, ese también es un ciclo. Entonces dice, en cada uno de los ciclos es imposible que se transforme en trabajo todo el calor que se le suministra. Es imposible, no se puede lograr. ¿Por qué? Porque el sistema absorbe energía y esa energía del sistema la puede liberar al medio ambiente. Ahora estamos padeciendo lo que se conoce como el calentamiento global debido pues, a la tala de árboles y al incremento de no sé qué y de los famosos, esos fluorocarburos o algo así, que afectaban precisamente la capa de ozono. Ahora el ozono pues ya deja pasar una mayor cantidad de sol que nos puede producir inclusive, dicen algunos, que cáncer de piel. O sea, es muy intensa la radiación calórica que recibimos del sol. Pero eso, pues, lógicamente es consecuencia de toda la modificación que nosotros mismos estamos provocando en el planeta. Dicen ahora en las noticias que ahora el problema es que hay escasez de agua. En la parte norte, creo, de la República no ha llovido, las presas se están secando, el Cuetzamal ahora ya no llega, nos van a dar agua de otro lado, etcétera. Estamos metidos en un problemón porque no hemos cuidado, no hemos podido conservar el medio ambiente, pero pues vamos a tratar de ahorrar sobre todo el agua, porque el agua a futuro va a ser como el oro, va a ser muy codiciado, los países se van a pelear por el agua. Ojalá no tengamos que hacerlo aquí en México también, pero bueno, por allá está la problemática. En la parte teórica, ya en la parte del desarrollo de la práctica, pues los conceptos que nos piden pues es energía interna, termodinámica, procesos termodinámicos y lo que dice cada una de las leyes. La primera ley, la segunda ley, qué es una máquina térmica, qué es una máquina ideal, el ciclo de Otto, el ciclo de Carnot y el ciclo de refrigeración. Entonces, esta parte es como una previa a la investigación que nos pide la práctica 11. Entonces, por eso es importante que hayamos hecho esta práctica 10, porque estos conceptos los vamos a utilizar en la práctica 11. Y en la práctica 11 nos dice que hagamos una investigación de esto, sobre todo de máquinas térmicas y de los ciclos y procesos termodinámicos. Ahora, en parte de desarrollo experimental, pues lo que nos menciona la práctica es que vamos a utilizar el concepto de equilibrio térmico. Ya vimos que el equilibrio térmico es cuando dos cuerpos que tenían temperaturas diferentes, pues fluyen, transfieren calor entre uno y otro, hasta que los dos cuerpos tengan la misma temperatura. Este es el equilibrio térmico. Dice ahora, determinar experimentalmente el calor específico de un metal utilizando un calorímetro. Ok, entonces ya vimos el calorímetro, si no ahorita se los muestro en el video para que lo conozcan, pero ahora lo que nos pide la práctica es, se mide la masa del vaso del calorímetro. Si el calorímetro lleva un agitador, o sea, un agitador es como una cuchara que está dentro de una taza de café para que yo agite el agua y se mezcle el café, el azúcar y todo, y que ya me pueda yo tomar mi café. Si me lo tomo así nada más, pues no vas a ver a café, vas a ver a agua simple, porque todo el café se queda depositado en la parte baja de la taza, ¿no? Entonces aquí tenemos que utilizar un agitador para que cuando yo coloque en el calorímetro, en su vaso interno, una cantidad de agua, pues el agua y el vaso van a decir, bueno, pues ya estamos aquí juntos, vamos a equilibrar nuestras temperaturas. ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo 20, bueno, pues yo tengo 18. Vamos a quedarnos en 19.5. Entonces ya los dos tienen una misma temperatura. Dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a esperar a don Pedrito que va a venir y va a traer una fogata o una estufa. Y ese cuerpo caliente, que es el que vamos a trabajar en el experimento, es un metal que vamos a calentar previamente en agua hirviendo para que su temperatura se eleve a 93 grados. Ya que está a 93 grados, con unas pinzas de crisol, unas pinzas especiales para esto, voy a tomar el cuerpo del agua hirviendo y lo voy a meter al calorímetro, lo tapo rápidamente para que no se pierda calor y voy a ver con el agitador cuál es la temperatura final de los tres cuerpos, del vaso, del agua y del metal que colocamos ahí para que el calor del metal pase a los otros dos y que finalmente pues equilibren sus temperaturas. Esa es la idea de la práctica. Entonces ahora les voy a pasar el video que hicieron los maestros para esta actividad y que veamos ahí los datos que nos van a dar para ver si nos dan todo lo que necesitamos. Si no, pues nosotros ahora sí que los agregamos como consideremos para que esta parte pues pueda salir exitosa. Déjenme quitar esto, o no sé si aquí me dejen, voy a abrir el folder de los videos y ahí estamos en la ley 0. A ver si se ve el video, chicos. Ahí está el calorímetro. Sí, profe.
Ahí está el vaso externo, que es el vaso grandote, y adentro se ve un vaso chiquito. O sea, son como aluminio los dos, pero entre el vaso externo y el vaso interno hay un hule, un aislante del calor para que el calor de adentro pues no pase al vaso externo y se pierda hacia el medio ambiente. Y la tapa del calorímetro, ahí se ve el agitador, esa varilla con una ruedita abajo, ese es lo que vamos a utilizar como agitador para moverlo dentro del calorímetro y que la temperatura de equilibrio pues se alcance más rápidamente. Entonces ahí va. Ahí está la ley 0. Van a ir apareciendo datos para que los vayan ustedes registrando. Y ahorita los pasamos a la tabla. Ahí está, la temperatura inicial del agua es de 19 grados, y ya también para el vaso. Déjenme regresarme un poquito y anotamos el otro. La temperatura final o la inicial del cuerpo es de 93 grados centígrados. Y luego vienen las masas. Esta práctica los maestros la hicieron con varios cuerpos, pero el video está chiquito que nada más nos muestran uno, pero ahí anotamos los datos. Dice, la masa del bronce, si utilizáramos bronce, sería de 200 gramos. Si utilizáramos acero, la masa sería de 200 gramos también. Y si utilizáramos plomo, también la masa sería de 200 gramos. Si utilizamos hierro, como son cuerpos más chiquitos, entonces su masa va a ser también más chiquita, son 100 gramos. Y ahí tenemos nosotros la masa del calorímetro, es el vaso que está dentro del vaso externo. Ese tiene una masa de 29 gramos. Esos son los primeros datos que vamos a anotar, y ya dependiendo del material que nos muestre el maestro en el video, pues ya elegimos cuál de los cuerpos se está utilizando. ¿Sale? Ahí va, continuamos entonces. Ahí está el agua hirviendo, sacan un cuerpo como dorado, lo tapan rápidamente, rápido, y ahí debe de llegarse a un equilibrio térmico. Ahí mueven el agitador también parece que es de aluminio, puede ser de hierro, puede ser de cobre, pero en este caso creo que todo es de aluminio. Lo digo por el calor específico que vamos a utilizar. No me pusieron la temperatura final, pero vamos a suponer nosotros un valor para poder calcular lo que nos pide la práctica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de aquí o lo vuelvo a regresar? No, profe. Ok, cerramos esto entonces y nos regresamos a la parte de la práctica. Práctica número 10, ahí está. Entonces, fíjense bien aquí, ya que nos dieron las indicaciones, que meta el cuerpo caliente, que coloque la tapa rápidamente, que mueva el agitador, que observe el termómetro para medir la temperatura de final o de equilibrio, que anote los valores. Entonces, aquí en esta parte, vamos a anotar la temperatura inicial, pues en este caso del agua y del vaso del calorímetro, porque van a tener la misma temperatura. ¿Qué temperatura nos dio el video? 19. 19 grados, ok, perfecto, ahí está. En la temperatura del metal, o sea, del cuerpo caliente, 93. 93 grados centígrados, perfecto, ahí está. Y la temperatura de equilibrio que no nos dieron, ¿qué temperatura le pondríamos? Si tenemos... ¿Cuánto? 25. Ok, perfecto, me parece muy bien. Ok, ya está, 25 grados centígrados. Ok, todo eso va a depender de la masa del cuerpo y de la masa del agua que yo coloque en el calorímetro. Puede ser inclusive menor a 25 o puede que sea mayor a 25. Pero bueno, vamos a tomar 25 como me lo comentaron y eso es lo que vamos a utilizar para llenar la tabla que está aquí abajo. Entonces dice ahora, la sustancia, utilizamos agua, vaso del calorímetro, agitador y el cuerpo metálico. ¿Cuál es la masa del agua? ¿Qué masa le ponemos? No nos 300. dieron una masa en el video, pero si el cuerpo es de 200 gramos, que fue el cuerpo dorado, porque todos son 200, menos el hierro, que sería de 100, que debe ser de 200 gramos, independientemente si es cobre, o bronce, o acero, o plomo. Entonces le vamos a poner, en el caso del agua, una masa que pueda cubrir a ese cuerpo de 200 gramos. ¿Le pondríamos cuánto de agua? ¿Igual? Perfecto. 300. 300, perfecto, muy bien. 300, ahí está. 300 gramos de agua. Ahora, ¿cuánto le damos al calorímetro? Ahí estaba el dato en el pizarrón. 29. 29 gramos, ok. El agitador,
pues tampoco lo pusieron. ¿Qué masa le daríamos? Es un alambrito con un arillo en la parte baja. ¿Cuánto pesaría eso? ¿Qué masa tendría? 15. 10 gramos. Perfecto. Ahí está. No, 15. ¿7? 15. ¿Así? ¿7? No, 15. Ah, perdón. No, escucho, no soy medio sordo. Perdón. Ok, 15. Luego viene la masa del metal. Ahí sí, en la pizarrón, el video, nos pusieron 200 gramos en la mayoría de ellos. Entonces le damos 200 gramos al metal. En la delta de temperatura, ¿qué delta de temperatura tendría yo en el agua y en el vaso? Y en el agitador, porque todos están juntos. La temperatura final, ¿de cuánto fue? 25. La 25 temperatura 25 menos inicial, 19 grados. ¿perdón? 25 menos 19 grados. Exactamente, ahí está. 25 menos 19 grados. ¿Y eso cuánto me daría? ¿Cuánto? 6. 6, ok. Ahí estaría. Mi delta T sería de 6 grados centígrados. Ese sería mi resultado. Sale, ya está. Ahora la delta del metal. Ahí vamos a tomarla por el signo negativo que tiene el calor cedido, la delta de temperatura. Si yo no pusiera ese signo, me daría negativo. La temperatura final fue de 25 y la inicial fue de 93, entonces sería 25 menos 93, me daría negativo. Pero el paréntesis o la ecuación me dice que ese valor es negativo. Entonces tengo un signo negativo por fuera y un signo negativo en el resultado de delta T para que me dé positivo el resultado. Entonces lo voy a poner como si fuera positivo, 93 menos 25. ¿Y qué valor me daría de delta T en este caso? 68. 6,8 grados. ¿Ok? Ahí está. Ese sería mi valor de delta T para el metal. Ok, ahora vamos con la siguiente columna. Los calores específicos en calorías sobre gramo grado centígrado. Para el agua, ¿cuál sería su calor? 22. Ah, 1. Eso, 1. Ahora, para el calorímetro, si es de aluminio, Ah, ¿qué punto valor? 22. ¿Cuánto? Punto 22. Punto 22, perfecto. Calor específico del agitador, si es de aluminio, o le ponemos otro material. Punto aluminio. 11. Punto 1, Punto 11. punto 11. Vamos a poner que sea entonces, ay, perdón, lo puse. Pero en el otro. Ajá. No, abajo, 0.11. Ahí está. Y ahora, pues ya el calor específico que está en gris lo voy a calcular, que esa es la pregunta de la práctica, que yo calcule el calor específico de ese cuerpo metálico. Entonces voy a hacer los cálculos en la parte de la columna número 5 con la ecuación que aparece ahí. Cada uno de los cuerpos va a absorber una cierta cantidad de calor o va a ceder un calor en el mismo valor. Uno lo cede y los otros lo ganan. Entonces, en la tabla de abajo, ahí vienen los cálculos. Dice que el calor, en este caso que pues tiene el metal, debe de ser igual al calor que absorbe el vaso, más el calor que absorbió el agua, más el calor que absorbió el agitador. Si esto era 100, a lo mejor el vaso absorbe 50, el agua absorbe 40 y el agitador 10, para que me dé como suma los 100 que tenía como dato el cuerpo caliente. Entonces ahora tengo que calcular el calor específico del metal. Para calcular el calor específico debo de calcular cada uno de estos valores. Entonces vamos a poner las ecuaciones ahí. Ecuación, y vamos a poner el calor específico, el calor Q del vaso. Entonces vamos a ponerle aquí un subíndice. Vaso. Está medio lento. Ahí está. Entonces aquí le ponemos Q del vaso. Y esto es igual. ¿Cuánto vale la masa? Porque ya vimos la ecuación. Sería la masa del vaso por el calor específico del vaso por la delta T del vaso. ¿Qué masa tenía el vaso? 29. 29 gramos, ok. Ahora, el calor específico del vaso. Punto 22. Punto 22 calorías sobre gramo. Le pongo el grado centígrado porque luego se me corre. Grado centígrado, ahí está. Ahora, la delta T para el vaso. Como tiene la misma que el agua y que el agitador, ¿qué delta T obtuvimos? 6. 6.
Perfecto, ahí está, 6 grados centígrados. Ahí está. Ahora hacemos la operación y ahí me da el valor de calor que absorbió el vaso. ¿Cuánto dio? 38.28 calorías. 38.28 calorías. Ese es el calor que absorbió el vaso. Pues ahora ya en las otras ecuaciones que copié, entonces vamos a poner ahora el agua. Y ahora, pues la masa del agua que le dimos, ¿cuánto fue? 300 gramos. 300. Ok, entonces aquí quitamos los 29 y ponemos 300. 300 gramos, el calor específico del agua. ¿Cuánto es? 1. 1. Y la delta T, tanto para el agua como para el agitador que me falta, debe ser también de 6 grados centígrados. Entonces hago la operación de estos tres valores y ¿cuánto me da? 1800 1800 calorías. Ahí está. Ahora hacemos el del agitador. Entonces ahora le quitamos lo del vaso. Ya se me movió. Ahí está. Agitador. Entonces en el agitador la masa que le pusimos fue de ¿cuánto? ¿15? Sí. 15 gramos. Y el calor específico del agitador fue de 0.11, me dijeron, ¿verdad? Ok, ahí está. Y la delta también es de 6 grados centígrados. Entonces ahora me falta el resultado para ver cuánto me da la operación y ya tener yo entonces el último de los valores que me pide esa ecuación. Es 9.9. ¿Cuánto? 9.9. 9.9. Sí. Ok, un poquito, pero sí creo que sí debe de ser, está muy chiquito. Ok, entonces ahora ya tengo los tres valores, ahora voy a hacer... ¿No? ¿Perdón? 19.8. Ah, 19. Ah, sí, se me hacía muy poquito. No, Todos- con punto 11 es 9.9. Si al agitador lo dejamos de igual de aluminio, que es 0.22, da 19.8. ¿Cuál dejamos entonces? ¿Cuál prefieren? El de aluminio, ¿no? ¿El aluminio? Entonces le cambiamos ahí en la tabla, también cámbienle para que no se vaya a quedar uno y otro. Punto 22 para el aluminio, y aquí me da 19 punto ¿qué? Punto 8. Punto 8. Para que sea un valor un poquito más alto. Ahora entonces hago la suma para tener lo que me indica la tabla en la parte de arriba. El Q del metal, vamos a ponerle M para que también coincida. Entonces ahora la suma. El calor del vaso, que sería de 38.28, más los 1800, más los 19.8. Y ahora sí me da el calor del metal, que se dio el metal. Es 1858.08. 1858.08 calorías. Sale, ahí está. Entonces ya tengo el calor que me pide la tabla para cada uno de los casos. Aquí si me lo repiten, ¿cuánto me dio el del agua para ir viendo toda la tabla completa? 38 punto ¿qué? ¿No di 1800 en esa? ¿Mande? ¿No di 1800 en esa? No, en el agua. Ah, no, perdón, en el agua fue 1800. Perdón, sí, es cierto, es que están al revés aquí los cuerpos, no están en el orden en que los hicimos. 1800 calorías, ahí está. Luego en el vaso, 19 ¿qué? 38.22. En el vaso, Digo, 38.28. 38.28 calorías. Y ahora en el agitador, 19.8. 19.8 calorías, ahí está. Y el calor total de la suma, que es el calor que pues tenía el metal, el que se dio y se repartió en estos, 1858.08. 1858.08. Esa sería la Q del metal. Ahí está. Y ahora, si yo quiero despejar el calor específico de calor,
del metal de este. Entonces, ahora, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Despejando calor específico, ¿qué me queda como despeje? Tendríamos aquí... El calor del metal entre la masa por la delta de temperatura. Ah, eso, muy bien, muy bien. Entonces, aquí le vamos a poner calor específico del metal. Aquí le vamos a poner una M. Ahora sí, es igual a lo que dijo su compañera, que es la división del calor Q sobre la masa multiplicado por la variación de temperatura, mi delta T. Ok, aquí pongo mi delta T, y esa es mi ecuación para calcular el calor específico. Entonces ahora pongo mis valores, el calor total o el calor del metal, que habíamos ya determinado como suma, que sería de 1858.08, entre la masa del metal. ¿Cuánto hablamos? 200 gramos, ¿no? ¿Y la delta T del metal? 68. 68. Ok, aquí tendría entonces el valor de 68 grados centígrados. Ahí estaría. Ahora, ¿cuánto me da mi calor específico? Punto 1366. Punto 1366. Y las unidades deberían de ser calorías sobre gramo. A ver si no se me corre. No, así se corrió. Vamos a ponerlo abajo. Grado centígrado. Ese sería el valor que voy a poner en mi tabla en la parte que aparece como más gris de las otras casillas. Y ahora en la última parte ya de la actividad, me dice ahora, el cuerpo, el agua, el vaso, el agitador, el metal, absorbe o libera calor. Una A para se absorbe y una L, perdón, para libera. ¿El agua qué hace? ¿Absorbe? Eso, muy bien. El vaso Absorbe. absorbe, el agitador Igual. absorbe y el metal Libera. libera. Ahí está. Esa sería entonces mi parte práctica. Y ahora aquí dice nada más para las preguntas que nos pusieron, dice, anota la ecuación y despeje para obtener el calor específico del metal. Aquí nomás vamos a poner el despeje que ya hicimos, nada más ponen ahí la ecuación que utilizamos aquí en la tabla y listo. Dice ahora, compara tu resultado con los valores de calor específico de metales e identifica cuál podría ser el metal que utilizaste. ¿Tienen por ahí su tabla de calores específicos? Podría haber sido platino porque su calor específico es de punto 13. Ok, perfecto. Ahí le ponemos entonces, de acuerdo al resultado, el material pues corresponde al platino por el calor específico. Ok, ahí está. Los cálculos y todo lo demás. Y entonces ya son 9:30. ¿Le seguimos o dejamos esta para la próxima semana? Podemos ver los ejercicios, lo que viene al final de eso. Ok, los ejercicios de... De esa misma práctica. Es que vienen unos ejercicios al final. Ah, O, perdón. bueno, sí son de la práctica. Creo que no. ¿De esta o de la que sigue? Pues vienen en ese archivo. Vienen en ese archivo. Hasta abajo. ¿De O sea, de los ejercicios Ajá, que vienen acá sí. abajo. Esos, ajá. Estos, ok, vamos a verlos. Entonces, dice, esta es una actividad como para resolverla ya en casa, ¿no? Dice, cierta masa gaseosa sufre una transformación al absorber una cantidad de calor Q. Realiza un trabajo W y sufre una variación en su energía interna que es delta U. Esta ya se perdió, vamos a ponerle otra nueva, que sería un símbolo, para no poner una ecuación, porque luego por eso se pierde. Ok, ahí estaría entonces la delta U, es su energía interna, un cambio en su energía interna. Señala y explica, aquí tendríamos que subrayar alguna de las opciones y luego acá en las líneas explicar, dice entre las afirmaciones siguientes cuál es la correcta. Dice que W en la primera, en la letra A, es igual a Q, si la transformación fuera isotérmica. Luego B, delta U es igual a Q, esto es todo en base a la primera ley, si la transformación fuera isovolumétrica o isotórica. Luego el inciso C, delta U es igual con 0, si la transformación fuera adiabática. D, Q es mayor que W si fuera una expansión isobárica.
Y la última, E, Q es igual con 0 si la transformación fuera isotérmica. Ahí tenemos que recordar cómo es la aplicación, cómo se transforma la primera ley de la termodinámica de acuerdo a los procesos. Así rápidamente, a ver si se acuerdan. ¿Qué es un proceso? Como ahí viene, el primero es isotérmico. ¿Qué es un proceso isotérmico? ¿Qué constante tiene? A isotérmico. Que la temperatura se mantiene constante. Eso, no hay cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, mi delta U es igual con 0. Pero aquí el problema me dice que no, que al realizar un trabajo sufre un cambio en su energía interna delta U. Entonces este no es cierto. Ahora, ¿qué significado tiene el isovolumétrico? Que el volumen se mantiene constante. Exacto. Y la primera ley aplicada a este volumen constante, pues me indicaría que el trabajo realizado es 0. Pero aquí el problema me dice que no, que realiza un trabajo W. Entonces esta tampoco es cierta. Luego viene la inciso C, delta U es igual con 0 si la transformación fuera adiabática. ¿Qué es un proceso adiabático? Cuando delta Q es constante. Cuando delta Q es constante, cuando es 0. Cuando delta Q es 0, es decir, el adiabático no absorbe calor, pero tampoco cede calor al medio externo. Entonces la delta Q no existe. No hay entrada ni salida de calor. Pero aquí dice que sí, dice cierta masa gaseosa sufre transformación al absorber una cantidad de calor Q. Entonces no es un proceso adiabático. En el que sigue, en el inciso D, dice Q mayor que W, si fuera una expansión isobárica. ¿Qué es una expansión isobárica? Isobárica. ¿Qué significado le daríamos? Cuando la presión es constante. Eso. Entonces, si yo tengo una presión constante, el proceso isobárico, como lo vimos, me decía que el trabajo realizado era el producto de la presión constante por el cambio de volumen. Y aquí me dice que esto sufre una expansión, ¿sí? Una transformación, una masa gaseosa sufre una transformación. Si no me indicara esto, entonces el volumen no cambiaría. ¿Sí? Y entonces si cambia, entonces va a realizar un trabajo que va a depender de cuánta energía absorba el sistema y cuánta energía le quede al proceso para convertirlo en trabajo mecánico, que es lo que me dice el enunciado. Dice, absorbe una cantidad Q y un trabajo W se realiza, pero parte de esa energía Q se absorbe como energía interna para producir una variación o un incremento en su delta U. En la última, ustedes elijan, a ver, viene Q es igual con 0 si la transformación es isotérmica. ¿Qué es un isotérmico o un proceso isotérmico? Que la temperatura es constante. Que la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, delta U no cambia. Según la primera ley, delta U sería 0. Entonces aquí dice que no, que la variación de delta U sí existe. Entonces, ¿cuál es la correcta de las 5? La D. La D, exactamente. Entonces ahí ustedes la marcan, le ponen una rayita o si no, pues le ponen un paréntesis acá arriba, donde está el número, y ahí le ponen la letra que ustedes escogieron y acá abajo me explican por qué escogieron ese. ¿Sí se entendió? ¿Chicos? Sí. Perfecto. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Ahí vamos muy bien. Ok, vamos todavía en tiempo también. Dice la pregunta 2. En el vaso interno de un calorímetro de 50 gramos y con calor específico de 0.22, otra vez el 0.22 me dice que es aluminio, se ponen 100 gramos de alcohol. Ya no le ponemos agua, ahora le ponemos alcohol. Y se verifica en el conjunto una temperatura o que se incremente su temperatura, no, que se encuentra, perdón, a una temperatura de 8 grados centígrados. O sea, el alcohol y el vaso van a tener 8 grados centígrados. Dice, en el calorímetro se introduce un bloque de cobre
de una masa igual a 200 gramos y con una temperatura de 100 grados centígrados. La temperatura final de la mezcla, ya que todos tienen las temperaturas iguales, dice que es de 28 grados centígrados. Considerando el calor específico del cobre como 0.092 calorías sobre grado centígrado, determine el calor específico del alcohol. ¿Qué haríamos ahí? Aplicamos la ecuación de calorímetro. ¿Qué ecuación de calorímetro usamos? Aquí le vamos a poner Q, calor cedido, en C de calor. Calor cedido igual al calor ganado. O sea, si es un cuerpo, el calor que cede uno lo gana el otro. Pero si son varios, pues el calor ganado puede ser por 2, 3 o más cuerpos con uno que lo está cediendo. Pero este valor, como les había dicho, es un signo negativo, para que no me dé una delta T negativa, o si me la da, pues se vuelva positiva. Esa es mi ecuación inicial. ¿Ok? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Ahora pongo mis calores con la ecuación que ya trabajamos hace un momento. Q es igual a ¿qué? La masa A la masa por el calor específico por la delta de temperatura. Eso, muy bien, muy bien. Déjame poner aquí un paréntesis grandote para que me alcance. Entonces aquí el calor cedido, que sería del cuerpo metálico, sería la masa por el calor específico de ese material y por la delta de temperatura de ese cuerpo. ¿Sale? Y aquí le voy a seguir poniendo el menos para que yo me acuerde. Aquí, menos. Ahí está. Y este va a ser para el metal, para el cobre. ¿Vale? Luego esto, pues va a ser igual. Como me hablan de un calorímetro, pues no me hablan del agitador, pero me hablan del vaso y del líquido que contiene. No tiene agitador, entonces nada más le pondría yo 2. Voy a copiar este para tener los dos más rápido. Aquí tendría control V más control V, que serían los positivos, y este signo se lo voy a quitar para que no se me olvide. Y ahora en el primero lo voy a poner como el vaso o como calorímetro, como prefieren. Vaso, y aquí le voy a poner alcohol. De esto, lo que me pide a mí el problema es el calor específico del alcohol. ¿Cómo saco el calor específico de ahí? Pues dejo todo el paréntesis que dice alcohol del lado derecho y lo que está sumándole del lado izquierdo lo paso al otro lado del igual. Entonces ahora me va a quedar una resta. Si esto lo vuelvo positivo, el delta T que voy a poner positivo, entonces me quedaría positivo este lado y lo voy a poner tal cual como está. Bueno, ya creo que lo tenía copiado, a ver si todavía lo tengo ahí. Ahí está. Entonces sí, ya sería positivo, aplicándole el menos y el menos de la delta T. Y este cobre pues se va a sumar o se va a restar ahora. ¿Cómo pasaría el vaso? ¿Menos o más? ¿Cómo paso el paréntesis del vaso al lado de donde está el cobre? ¿Como menos? Como menos, exactamente, ahí está. Entonces le voy a poner otra vez lo mismo, nada más le cambio el signo y le cambio el subíndice para que ahora sea el vaso. Aquí le vamos a poner vaso. Ahí está, ya lo pasé al otro lado, pues ahora aquí me queda el igual, y lo que me queda aquí es el alcohol. Ya puedo despejar de ahí lo que me pide el problema, que es el calor específico del alcohol. Déjenme quitar el cobre para que no se repita. Ahí estaría, sería alcohol.
Ahí está. Ahora, ¿cómo despejan ustedes el calor específico de aquí? ¿Cómo despejaron? ¿Cómo me quedó? El calor del metal, ¿no? Menos el del vaso. Ajá. Pero ya con valores, ¿cómo me quedaría? Aquí esta parte. ¿Qué valor tiene la masa del cobre? Sí. 200 gramos. 200 gramos sale. Luego, ¿cuál es el calor específico del cobre? ¿Qué es lo que me dice la ecuación de arriba? Dice masa del cobre, calor específico del cobre y delta T del cobre. ¿Cuál sería el calor específico del cobre? 0.092. Eso. Ahí está. Entonces, si le pongo el paréntesis, le pongo los centígrados y no se me recorre otra vez. Grado centígrado, que es el calor específico. Y ahora mi delta T. ¿Qué delta T tiene el cobre? Mayor, menos, menor. Ya cambiamos el signo para que no me dé negativo. Temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Cuál sería? La mayor es de 100 grados. Lo voy a poner 72. para que se acuerden. Y la temperatura final sería la de equilibrio. ¿Cuánto vale la de equilibrio o la final? 28. 28, eso, muy bien. Ahí vamos. Ese sería entonces para el cobre. Aquí lo vamos a poner, cobre. Y ahora en la otra, pues pongo lo mismo, nada más le cambio los valores de la delta T, de la masa y todo lo que vaya yo a poner. Lo voy a poner todo junto para ahorrar un poquito de espacio. Aquí vamos a poner el paréntesis y dentro del paréntesis ponemos todos los valores, ¿ok? Ahí está. Entonces ahora, en el caso del vaso, ¿qué masa tiene? 50 gramos. Ok, está 50 gramos. ¿Qué calor específico tiene? 0.22 calorías sobre gramo Y, ok, centígrado. muy bien. Y ahora la delta T del vaso, ¿cuál sería? ¿Sería 100 menos 8? No, acuérdense, el 100 es para el cobre nada más. Hay dos cuerpos que tienen temperatura baja y uno que tiene temperatura alta. Y después los tres van a tener la temperatura final igual en todos. Entonces aquí en el caso del vaso y del alcohol sería la temperatura inicial que tenía el alcohol o que tenía el vaso. 8 grados. Ok, entonces sería la temperatura final que sería 28 para los tres, menos la inicial de este que sería 8. ¿Sí se entiende? Sí. Y este sería entonces para el vaso. Ahí está. Y en la parte de abajo, aquí, voy a poner otro paréntesis para que se quede más o menos igual que lo de arriba. Y aquí voy a poner otra vez los mismos valores, pero ahora, ¿qué pondría yo aquí? No voy a poner los tres. Me piden el calor específico, entonces voy a quitar el calor específico de aquí porque no lo conozco. Y voy a poner entonces la masa del alcohol. ¿Qué masa tiene? 100 gramos. 100 gramos, ok, ahí está. Y la delta T de este, pues también sería la misma que la del vaso, porque los dos están juntos. Entonces sería 28 menos 8. ¿Se entendió? Chicos, Sí, profe. ok, entonces ahora voy al resultado. ¿Cuánto les daría esta parte ya realizando la operación?
¿Cuánto dio? 0.3016. 0.3016, algo anda mal por ahí. El calor específico del alcohol me parece que es de 0.6. Entonces no nos debe de dar tan chiquito, debe ser por lo menos 0.5, 0.45 o 0.6 o 0.65. 0.65. Sí, me gusta. Ok, entonces sí se dan cuenta, o sea, si conocemos un poquito de los datos, pues lo puedo adivinar, pero si no me voy a la tabla y comparo y veo más o menos si mi resultado es correcto, para que no me vaya a tener un mal resultado. Déjenme poner aquí las unidades, la voy a copiar. Ahí está. 0.65 calorías sobre grado centígrado. Ese es el calor específico del alcohol. Nada más chequen ese resultado para que los que no lo obtuvieron vean dónde pudo estar el error o la equivocación y que todos estemos pues, conscientes, ¿no?, de que el proceso está bien realizado. ¿Ok? ¿Preguntas? Vamos con el siguiente, a ver si podemos terminar los dos que faltan. Nos quedan 15 minutos escasamente, a ver si con este podemos avanzar más rápido. O si no, unos que me ayuden, unos que hagan este, y otro yo hago este otro. Este está muy sencillo, no hay ningún problema. Dice, una masa de 200 kilogramos de agua que cae de lo alto de una catarata cuya altura es de 210 metros. Dice, ¿cuál es la energía potencial de esta masa en lo alto de la cascada? Pues nada más sería calcular la energía potencial como mg por h. Dice, despreciando la fricción del aire, ¿cuál será la energía cinética del agua al llegar al suelo? Bueno, ahí tengo que calcular la velocidad final en una caída libre, dado que el agua cae con una velocidad inicial 0, la velocidad cuando llega al piso es su velocidad máxima. Y eso en física 1, pues decían que era velocidad igual a la raíz de 2g por h. Y luego me preguntan, ¿cuál es en calorías la cantidad de calor equivalente a esta energía cinética? Entonces ya tengo la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, me lo va a dar en joules, lo convierto a calorías con el equivalente mecánico del calor y ya tengo el valor en calorías. Luego dice, cuando el agua choca con el suelo, su energía cinética se transforma casi totalmente en energía interna, produciendo un aumento de temperatura. Suponiendo que toda la energía cinética haya sido empleada para calentar el agua, ¿en cuánto se incrementaría su temperatura? Entonces, si ya tengo el calor en calorías, pongo Q igual a masa por calor específico por delta T, y de ahí despejo delta T. Delta T va a ser entonces la división de calor entre masa por calor específico. Y ahí vería yo cuánto me da el incremento de temperatura, como delta T directamente. Mientras yo hago este o hacemos este, ustedes a lo mejor pueden hacer este otro porque no nos va a alcanzar el tiempo, creo yo. Pero bueno, si nos alcanza, ahorita lo hacemos. ¿Sale? Vamos a insertar aquí una ecuación para el problema 4. Dice, se suministró a un sistema gaseoso 5.0 por 10 a la 4 calorías. Y el sistema se expandió venciendo una presión externa constante de 7 por 10 a la 15 newton sobre metro cuadrado. Ese newton sobre metro cuadrado, como ya lo habíamos visto en hidrostática, es igual a pascales. Entonces el pascal puede ponerse como newton sobre metro cuadrado. Lo vamos a dejar así porque las unidades pues van a tener que ser pues aquí en metros cúbicos para determinar el aumento de volumen. Entonces, ¿qué hago aquí para determinar ese valor de volumen que me pide el sistema? Dice, la presión es constante. Entonces el proceso es un proceso isobárico. ¿Sí se ve? Chicos. Sí, profe. Aquí el proceso isobárico me dice que el trabajo realizado, ¿sí?, es igual a la presión que es constante por el cambio de volumen. Esa es la ecuación del proceso isobárico, como lo habíamos visto hace un rato, delta V. Lo que me piden es el delta V, el cambio de volumen. Entonces ahí despejo delta V y me queda, ¿quién sabe despejar? Que me diga cómo queda el despeje.
Trabajo realizado sobre la presión. Ok, trabajo realizado sobre la presión. Pero no me dan a mí el trabajo en el problema como dato. ¿Qué hago si me dan el calor suministrado? Yo tengo que convertir a joules para poder utilizarlo como trabajo. ¿Sí se ve? Entonces aquí voy a poner el calor o el trabajo va a ser igual a Q. Y este va a ser entonces de 5 por 10 a la 4. Cinco por 10 a la 4. Aquí me quedaría calorías. Pero si esto lo listo en joules para poder utilizarlo como trabajo, entonces lo tengo que convertir utilizando el equivalente mecánico. Ya lo vimos ahorita en la práctica, ¿cuánto vale el equivalente mecánico? ¿Qué relación pondría yo aquí? ¿Dónde pongo los joules y dónde pongo las calorías? Arriba los joules, ¿no? Arriba los joules, exacto. ¿Y cuántos joules tiene una caloría? 4.186. Ok, entonces pongo 4.186 arriba y una caloría abajo. Hago la operación y ¿cuánto me da la transformación de calorías a joules? ¿2.09 por 10 a la menos 3? ¿Seguro? Porque es 5 por 10 a la 4, son 50,000 calorías. Ah, no, Por es a la 4, menos 4. me da un valor enorme. No puede ser menos 209.300. los 209,600. 300. 300, perdón. Ok, 300 y ellas serían joules. Esa sería entonces mi conversión. Entonces ahora si aplico otra vez mi ecuación, ya con ese resultado en joules, pues ya puedo hacer mi división. La voy a poner acá abajo. Y ahí me quedaría entonces una división. Vamos a ponerle un cociente. Y la W, que es de 209,300, hace 1, joules, sobre la presión. Y aquí el joule, aquí es igual, como una unidad equivalente, ¿qué unidades tendría el joule? Newton metro. Acuérdense, trabajo es fuerza por distancia. Si el trabajo son joules, entonces la fuerza es newton y la distancia en metro. Me daría en newton metro para poder eliminar los pascales o los newton metro que tiene la presión. Entonces aquí abajo voy a poner el 7 como presión por 10 a la 5. 7 por 10 a la 5. Y ahí le pondría yo el newton sobre metro cuadrado, para que se eliminen los newtons y me quede un metro cúbico. Entonces aquí sería newton sobre metro cuadrado. Ahí está. Ahora en la operación me daría el resultado. Ya los newtons se eliminan. El metro cuadrado que está en un segundo denominador sube al numerador y me daría metro cuadrado por metro, me daría metro cúbico, que es la unidad para expresar el volumen. .299. 0.299. Es muy pequeño el valor. Yo creo que corresponde, ¿no? a la expansión de un gas. Digo, por los valores que me dan, pues sería una expansión muy pequeña, ¿ok? Esta sería entonces la unidad. ¿En qué la dejamos? ¿Qué dijimos de la unidad? En metro cúbico. Exactamente. Digo, si lo pusiéramos en centímetros cúbicos, a lo mejor sería un valor mucho más grande.
¿Sale? Metros cúbicos. Ahí estaría. Ese sería mi resultado de este ejercicio. A ver, ahora ustedes solitos, a ver hasta dónde llegan. Ya nos quedan 5 minutos para terminar. A ver, de este problema que nos faltó, calculemos por lo menos el inciso A y el inciso B. A ver si podemos llegar a calcular la energía cinética y la energía potencial. Ya lo demás es, ahora sí que consecuencia del resultado del inciso B. Profe, yo tengo una duda, pero con la práctica 9. Ah, dime, la práctica 9. ¿Qué duda es? Tantito, en las preguntas, Ajá. en la primera pregunta que dice ¿cuántos minutos le tomó lograr la temperatura máxima? O sea, lo que habíamos dicho que depende del movimiento como lo hagamos nosotros en el laboratorio. Como lo vimos en el video, el maestro Bonifacio, que es el que hace la práctica, toma el tubo y casi lo hace así como 1, luego otra vez 2, 3, 4, y esa parte de la secuencia o de la pausa que él hace, le podemos dar un segundo entre cada vuelta, ¿no? Entre voltear el tubo hacia abajo y luego voltearlo hacia arriba y luego volverlo a voltear hacia abajo. Ese sería el segundo por cada vuelta. Si son 100 vueltas, son 100 segundos. Y si me lo piden en minutos, el minuto tiene 60 segundos. Entonces a los 100 segundos le quito 60 y me queda 1 minuto con 40 segundos. O si no lo pongo, lo divido entre 60 todo y me va a dar 1 minuto punto algo. Como a ustedes se les pueda hacer más fácil a determinar ese resultado, expresarlo más bien. Ok, perfecto. Gracias. ¿Sí? Bien, ¿cómo van aquí en esta parte? ¿Quién determinó ya la energía potencial? EP dijimos que era igual a mg por h. Pues la masa es de 200 kilogramos para que me dé joules. Esto multiplicado por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego lo multiplicamos por la altura. ¿De cuánto es la altura en este ejercicio? De 210. Exacto. Ahora, ¿cuánto me da mi energía potencial? $412.02. 412.02 joules. Ahí está. Son 200 por 10, serían 2000. ¿Segura que estás bien? Son 210 metros. Son 412,000. Ah, ok. 412,000. ¿Así? 412,020. Sí, así está bien, es que me equivoqué, profe. Entonces, ¿es un 0 al final? Sí, profe. Ok, perfecto, ahí está. Sí se me hacía muy chiquita. Nada más así viendo los valores, pues si este fuera un 10, me daría 2,000 por 200, ya serían 400,000 más o menos. Ok, ahí estaríamos. Ahora en la parte de la energía cinética. La energía cinética como ecuación dice que es un medio, ¿de qué? De la masa por... De la masa por el volumen al cuadrado. No es volumen, es velocidad. Debe de ser una V minúscula para que no se confundan. El volumen generalmente lo ponemos con una V mayúscula. Entonces, si aparece esta V, es velocidad, para que no se vayan a confundir también en eso. ¿Ok? Entonces, ahora ponemos los valores. Déjenme poner aquí el 1 medio, aquí, pero me falta la velocidad, perdón. Antes de poner esto, déjenme regresar. Aquí tenemos que calcular primero la velocidad. En una caída libre, como les decía, hay una ecuación o varias ecuaciones que nos pueden ayudar a calcularlo, pero para que no perdamos ahorita mucho tiempo, hermanos, quedan 2 minutos, voy a poner la ecuación rápida que les había comentado. Para caída libre, esta es la velocidad final. El producto la raíz del producto de 2g por h. Esa me daría la velocidad final en la caída libre. Entonces pongo la raíz, pongo los datos para que me den ustedes el resultado.
Y ya si no terminamos lo demás, pues ya ustedes lo podrían terminar sin ningún problema. Serían 2 por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que sería de ¿cuánto? 210 metros. Ahí está. A ver, hagan la operación, le sacan raíz y me dicen el resultado. 64.18. 64.18 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad. Entonces ahora la sustituimos aquí en la energía cinética y ya con eso podemos calcular su resultado. Ahí está. Entonces ahí sería un medio de la masa, que sería 200 kilogramos, por la velocidad que me acaba de dar, al cuadrado primero, para que no se me olvide, ok, al cuadrado, y ahora sí le ponemos un paréntesis, y es lo que acabamos de obtener, 64.16 metros Es sobre 18. segundo al cuadrado. ¿Cuánto me dio? Es 18, profe. Perdón. 64.18. Punto 18, perdón. Le puse 16, acá también, entonces 18. Ahí está. Ok, ahora esto elevado al cuadrado por 200 y dividido entre 2, ¿cuánto me da? ¿Ya salió? Serían 411.907.24. Debió de haber dado el mismo resultado que la energía potencial, pero probablemente por ahí con algunos valores en decimal, por ejemplo, el 7418 me debe dar otros decimales más. Entonces, si tomamos nada más 2, a lo mejor por eso cambia mi resultado, pero me debe de dar 412.020 también. Entonces, ahí tengo casi el resultado, 411.907, pues es casi los 412.000, ¿sale? Entonces, ahí debe de tener cuidado. Este valor debe de ser muy parecido al de la energía cinética, porque la energía nada más se transforma. La energía potencial se convierte en energía cinética, la cinética en potencial, y listo. Para que no se vayan a confundir, vayan a poner ahí un resultado muy elevado, porque va a ser incorrecto. Ahora, nada más para terminar, ya se terminó la hora. Dice, ¿cuán en calorías la cantidad de calor equivalente a esta energía cinética? Aquí yo tengo joules, nada más había que convertirlo a calorías, que es lo que me piden. ¿Cómo lo convierto? Agregándole un paréntesis con la equivalencia. Aquí mismo lo voy a agregar para que no haga yo otra ecuación aparte. Aquí pondríamos la división, ya ustedes ponen el resultado. Aquí pondría, si tengo joules aquí en el resultado, pongo joules abajo. 4.186 joules. Y arriba pongo la unidad que yo quiero, que es la que voy a obtener, que serían calorías. Entonces ahora sí me voy aquí, ¿cuánto me daría el resultado? 411.907.27 entre 4.186. $98,401.15. Punto 15. Y estas serían calorías. Y a ustedes les queda nada más entonces el inciso D, para que lo traten de resolver. Si no, pues lo vemos. Ahorita. ¿Lo podemos hacer de una vez? Sí, yo digo que sí, todavía no empieza. ¿No tienen otra clase, no? No Okay. empieza. Sale, entonces dice, cuando el agua choca con el suelo, su energía cinética se transforma casi totalmente en energía interna, produciendo un aumento de temperatura. Entonces aquí voy a poner una ecuación con el valor de Q. Insertar Q
igual a masa por calor específico y por la delta de la que me piden. Entonces, delta T, como no me dan la temperatura inicial, pues no puedo saber cuál sería el cambio, ¿no? Con respecto a la inicial, pero si lo pongo como delta T, pues ya incluyo ahí los dos valores, la final y la inicial. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es despejar mi delta T. ¿Cómo despejo delta T? ¿Cómo queda? ¿No? Masa por calor específico. Masa por calor específico sobre Q o al revés. Bueno, es que ya había puesto la Q. Ok, perdón, sí, ya entendí, ok. Acuérdense, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Muchos todavía se equivocan en esa parte del despeje, pero bueno, espero que no sean ustedes. Ahora ponemos los valores. Ya tengo mi resultado en calorías, entonces lo voy a poner como Q en el numerador y sería el 98.401.15. Estas serían calorías. Y ahora abajo, pues pongo la masa, pero en gramos, porque la caloría está asociada con los gramos. Si tengo 200 kilogramos, ¿cuántos gramos tendría yo? .2. O sea, sería mucho más chiquita. O sea, no son 200, sí es 0.2. Debería ser al contrario. Una masa de 200 kilogramos tiene un chorrocientos miligramos. Porque cada kilogramo tiene 1000 gramos. Si tengo 2 kilogramos, serían 2000 gramos. Si tengo 10 kilogramos, serían 10,000 gramos. Si tengo 200 kilogramos. 200. Sí, es que hice la conversión al revés. Ok, abusados ahí, ¿eh? Esta ya es como de kinder, como dicen, ¿no? 20,000 gramos. No, 200,000, perdón. Yo también ya me equivoqué. Ok, 200,000 gramos. Esa sería la conversión a gramos de la masa. Y ahora el calor específico del agua. ¿Cuál? Calor específico del agua. 1. 1. Ahí está, entonces ya lo pusimos. 1 caloría sobre grado centígrado. Pues la operación me queda, pues 98.401.15 entre 200,000. Ese sería mi valor, porque el 1 pues no afecta. ¿Ok? Y ahora sí mi resultado de cuánto es. De 0.492. 0.492. Ese sería entonces el incremento de temperatura y estaría en grados centígrados, ¿ok? Es muy chiquita la cantidad, o sea, no se eleva mucho, pero sí cambia, ¿ok? Con la temperatura inicial que sea. Si tiene 20 grados, pues sería 20.492 su temperatura final. Si es de 10 grados, pues sería 10.492. Ese es mi delta T. Se suma con la temperatura inicial para que me dé mi temperatura final. Pero si no me la piden, pues pongo mi delta T tal y como me dé en el resultado de la operación. Bueno, pues ahora sí ya nos pasamos, ya son 5 más. ¿Alguna otra cosa, alguna otra pregunta? Profe, las tareas que están asignadas para entregar hoy, que son la práctica 9 y toda esa práctica 10, ¿sí las tenemos que subir hoy? Pues sí, no pueden hoy o quieren más tiempo. Mañana, ¿no? O mañana, si quieren mañana, se las cambio para mañana. Sí. Ok, sale, para que les dé tiempo, porque ya me tengo que poner a revisar todo esto, porque ya me queda poco tiempo para preparar el examen, para preparar las siguientes prácticas, y al final ya no me va a alcanzar para calificar otra vez todo en un solo día, en una sola semana. Entonces, si lo pueden subir mañana, perfecto. Ya voy a revisar esas 2 prácticas para todos en estos días. Si no, el fin de semana califico todo esto. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? No, profe.